estudiantes, damos inicio a la clase del día de hoy, lunes 13 de abril del 2020, siendo las 9 horas con 4 minutos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Primero vamos a revisar lo que corresponde al tema de trabajo y los principios correspondientes. Entonces, el tema del día de hoy corresponde a principios neumáticos e hidráulicos. Esta unidad, como ustedes saben, vamos a trabajar en lo que corresponde a neumática e hidráulica. Las actividades de aprendizaje que vamos a desarrollar, primero, analiza los fundamentos y generación del aire comprimido, que es con lo que nosotros trabajamos en la parte de neumática. Los temas que vamos a tratar son principios neumáticos, principios hidráulicos y fundamentos del aire comprimido. Y las actividades de aprendizaje corresponden a leer, subrayar las ideas principales y pintar las imágenes en el módulo institucional de las páginas 131 y 132 del módulo. Después van a elaborar en su cuaderno un mapa conceptual acerca de la neumática y la hidráulica. Y tenemos que realizar un diagrama de Venn que ya habíamos explicado cómo hacerlo a través de una clase virtual anterior, acerca de las características de estos dos elementos. Entonces, el día de hoy vamos a determinar el trabajo que desarrollamos en 4 secciones. La primera vamos a trabajar con una definición o descripción de lo que es neumática e hidráulica. La segunda vamos a trabajar en lo que corresponde a las aplicaciones tanto de la neumática como de la hidráulica. La tercera, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de estas dos formas de generar energía. Y por último, vamos a dar unas generalidades completas acerca de lo que es el aire comprimido, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a iniciar con eso. Si tienen cualquier duda, por favor, vamos a trabajar en el chat. Entonces vamos a dar inicio con lo que corresponde a las descripciones y definiciones de lo que es neumática e hidráulica. Entonces iniciamos con lo que es neumática. La neumática, como definición planteada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice simplemente que funciona con aire u otro gas. Entonces podemos decir que la neumática es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio y movimiento de flujos gaseosos, de los gases. Además, es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar diferentes mecanismos. El aire es un fluido gaseoso y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime. Se mantiene esta compresión, o sea, va a mantener la presión a la cual nosotros lo sometamos y va a devolver la energía acumulada cuando se le permita expandirse. Cuando nosotros comprimimos cualquier gas, este va a permitirnos que se comprima, pero cuando nosotros permitimos su liberación, este se va a expandir con violencia generando fuerza. Esto se dicta según la ley de los gases ideales. Entonces, ya sabemos, la neumática simplemente es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio y movimiento de flujos gaseosos o el equilibrio, movimiento, utilización de los gases, del aire. Sí, del aire. Especialmente aquí, en este caso, vamos a hablar del aire. Pasamos al frente. Hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? Nuevamente, como indica en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que se mueve por medio del agua o de otro fluido. En este aspecto nosotros vamos a dar una definición acerca de lo que es la energía hidráulica y también vamos a explicar acerca de cómo aplicar esta energía en la parte de procesos industriales. La energía hidráulica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua. Cuando hablamos de energías cinéticas, hablamos de energías de movimiento, ¿no? Y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. Se pueden transformar a diferentes escalas. Existen desde hace muchos siglos pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río con una pequeña represa mueve una rueda de palas y genera un movimiento aplicando generalmente a molinos o batanes. En la actualidad, esta energía hidráulica nosotros la encontramos en la generación de la energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares. Por ejemplo, las represas o las centrales hidroeléctricas lo que hacen es tomar el flujo de uno de estos ríos
y generar una serie de ventiladores o de rotores que permiten la generación de energía eléctrica. Pero la parte hidráulica en la parte mecánica corresponde al cálculo o a la forma en la que nosotros podemos manipular los fluidos, que pueden ser agua u otros líquidos, que en este caso van a ser aceites, para generar desplazamiento, movimiento y fuerza. ¿Sí? Este desplazamiento, movimiento y fuerza corresponden al trabajo que podemos hacer con mecanismos o dispositivos hidráulicos, ¿sí? Entonces tenemos que diferenciar estas dos cosas. La hidráulica se puede separar en estos dos grupos. La primera, en lo que corresponde a la implementación de energía por medio de elementos de caudal de ríos y demás. O la segunda, que corresponde a las presiones que se generan en base al principio de Pascal, que se aplican más en el sistema industrial, ¿no? Segunda sección, tenemos aplicación de los sistemas neumáticos. La tecnología neumática hace parte de la mecánica. En esa medida contribuye a optimizar los procesos productivos y permite automatizar el trabajo. Esta presentación le permitirá conocer algunas aplicaciones neumáticas para adaptarlas posteriormente a procesos productivos en el entorno laboral. Entonces, nuestra explicación es simplemente a dónde nosotros podemos llevar los procesos o sistemas neumáticos. En la imagen podemos ver dos sistemas neumáticos. El primero, en la parte superior derecha que tenemos aquí, corresponde a un sistema de desplazamiento de piezas. Entonces, estas piezas se van moviendo de acuerdo a características específicas y con diversos sensores y permiten que estos dispositivos neumáticos se desplacen para hacer que los elementos que se encuentran sobre una banda transportadora se ubiquen en una posición determinada de acuerdo a sus características de contenido o características específicas físicas. En el segundo tenemos un elemento de sujeción de piezas, ¿sí? Podemos ver en la parte de acá tenemos un cilindro neumático que realiza una presión para sujetar un elemento y que éste pueda ser trabajado en una máquina o máquina herramienta. Va a depender de qué tipo de trabajo se vaya a realizar. Dependiendo de eso vamos a calcular el tipo de presión que necesita este tipo de brazo. Pero dentro de los elementos más comunes de uso de lo que corresponde a la parte de los sistemas neumáticos están transportadores de elementos, sistemas de suministros, posicionamiento de piezas, desplazamiento de piezas, herramientas y dispositivos, etc. En la parte de herramientas mucho se está trabajando actualmente con lo que se denominan herramientas neumáticas. Estas herramientas utilizan un distribuidor de aire o un almacenamiento de aire para generar su trabajo al momento de ejecutar un ajuste o un desajuste, especialmente en lo que nosotros conocemos como pistolas neumáticas. En el caso de los dispositivos hidráulicos, se pueden distinguir dos tipos dentro de las aplicaciones de la hidráulica. Estos dos tipos son móviles e industriales. En el primer caso, las aplicaciones móviles, en estas se emplea la energía proporcionada por aceites a presión, pudiendo cumplir las funciones de transporte, excavación, levantamiento, perforación, manipulación de materiales, control e impulso de vehículos móviles tales como tractores, grúas, retroexcavadoras, camiones, recolectores de basura, cargadores frontales, frenos y suspensión de camiones, entre otras más. Sí, el sistema hidráulico permite trabajar con una mayor cantidad de presión debido a que no hay escape del sistema. O sea, cuando el sistema se encuentra bien sellado, no existe escape del mismo. Entonces, este proceso o este sistema se vuelve más eficiente, ¿no? En el segundo tenemos las aplicaciones industriales. En el sector industrial es de gran importancia disponer de maquinaria especializada para controlar, impulsar, posicionar y mecanizar elementos o materiales propios en la línea de producción. Para obtener estas funciones se usa con regularidad la energía proporcionada por fluidos comprimidos. Entonces, también se puede utilizar por aire, pero, por ejemplo, si yo quiero un posicionamiento de piezas de mayor volumen, de mayor tamaño, de mayor peso, yo necesitaré elementos hidráulicos debido a que estos van a tornar mayor fuerza al momento de realizar el trabajo que estemos ejecutando.
Nosotros aquí podemos ver dos ejemplos del uso en la parte industrial de la energía hidráulica. En la parte izquierda podemos ver lo que es un dispositivo de elevador de vehículos que trabaja con un brazo hidráulico en la parte central y tiene la fuerza suficiente para elevar un vehículo, ¿sí? Y en la parte derecha tenemos un dispositivo que nosotros sí lo conocemos, que es una prensa hidráulica. En la parte de aquí nosotros encontramos lo que corresponde a la botella o el cilindro hidráulico, que es el que va a generar una alta presión sobre los elementos que vayamos a colocar en la parte inferior para realizar diversos procesos de estampado, prensado, sujeción, etcétera. ¿Sí? Recuerden que cualquier duda que tengamos durante la presentación pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Tercer grupo de trabajo. Ventajas y desventajas de los sistemas. Entonces, en azul trabajamos con ventajas y desventajas de los sistemas neumáticos. Vamos a hablar acerca de las ventajas de la neumática. Primero, corresponde a la cantidad. ¿Por qué la cantidad? Porque en cualquier lugar se dispone unas grandes cantidades de aire. Además, este aire es gratis, entonces nosotros podemos almacenarlo en recipientes por medio de compresores que permitan hacer que el aire se comprima para poder utilizarlo, ¿sí? Segundo, el transporte. Tiene facilidad de transportarse a grandes distancias a través de tuberías. Nosotros podemos transportar el aire y los diversos gases a través de tuberías sin perder características de trabajo si las tuberías están bien ejecutadas. Tercero, la temperatura. La temperatura no se afecta, los gases no se afectan, el aire en sí no se afecta por los cambios de temperatura, a pesar de que sabemos que en cuanto a gases comprimidos, la temperatura sí afecta su comportamiento, pero en la parte del aire no vamos a tener este tipo de inconvenientes. Cuarto, almacenamiento. Es posible almacenar en acumuladores desde el cual se puede abastecer el sistema. Entonces, como ya indicamos, se puede trabajar con tanques. Aquí podemos ver una serie de tanques de diferentes tamaños en donde nosotros podemos almacenar aire para utilizarlo en dispositivos neumáticos. Quinto, seguridad. El riesgo de tener accidentes con este sistema es bastante bajo. Sí, es bastante bajo y nos permite trabajar con mayor seguridad al momento de realizar actividades mecánicas que nos requieran utilizar este tipo de sistemas. Sexto, la limpieza. El trabajar con dispositivos o elementos neumáticos no representa suciedad. Y si hay algún, por ejemplo, si se nos desconecta alguna manguera o elemento, esto no va a causar ningún impacto en la parte de lo que decimos, o sea, no va a ensuciar ningún elemento debido a que es aire, ¿no? Por último, la velocidad. El aire comprimido es un medio de trabajo bastante rápido, ¿sí? Al momento de estar comprimido va a trabajar con grandes velocidades de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Dentro de las desventajas, la primera es el acondicionamiento. El aire comprimido tiene que ser acondicionado, ya que puede producirse un desgaste de los elementos mecánicos neumáticos. Esto quiere decir que debemos de controlar y cuidar nuestros dispositivos para que estos tengan una vida útil de mayor duración. Segundo, la fuerza. El aire comprimido es económico solamente hasta 20.000 y 30.000 newtons, según la carrera y la velocidad. Superando estas presiones, nosotros vamos a tener algunos inconvenientes en la parte de utilización debido a que los costos se aumentan. Como ya decíamos, el aire no es un elemento para transmitir grandes fuerzas. Tenemos entre 20.000 y 30.000 newtons, ¿no? Y por último, el aire de escape, al momento de realizar el escape de aire, produce demasiado ruido. Pero con todo, en todo caso, siempre existen elementos que nos permiten cuidar y controlar este tipo de cosas, ¿no? Como lo es los tapones u orejeras. Pasamos a las ventajas y desventajas de un sistema hidráulico. Entonces, como podemos ver, aquí también ya vemos dos
dos imágenes. En la primera tenemos un freno de hidráulico. Entonces se pisa lo que corresponde al pedal. Esto genera presión sobre los elementos que tenemos en los lados debido al líquido hidráulico que va a generar presión. Este sistema sí lo conocemos más, un poco menos, pero corresponde a sistemas de frenado hidráulico. Y acá nosotros podemos ver cómo se produce el aumento de presión debido a un sistema hidráulico, ¿ya? Entonces vamos a revisar las ventajas y desventajas. Las ventajas, primero tenemos la transmisión de grandes fuerzas. Como indicábamos, si nosotros aplicamos una pequeña fuerza en este dispositivo con un acertado cálculo en cuanto a lo que corresponde a los cilindros y la distribución, nosotros aquí vamos a tener una gran fuerza de trabajo por el principio de Pascal. Entonces, este nos va a indicar que la fuerza aplicada en este punto va a ser proporcional en todos los puntos del dispositivo hidráulico. Entonces, nosotros aquí al aumentar este diámetro o esta sección, nosotros estamos aumentando la fuerza, estamos aumentando en proporción la fuerza que estamos aplicando. Segundo, el posicionamiento exacto. A diferencia del aire, que puede fallar debido a la contención, porque el aire se puede comprimir o se puede expandir un poco más, el posicionamiento exacto que rinden los elementos hidráulicos va a hacer que si es que está completamente compactado y no hay burbujas de aire en la parte interna, va a haber posicionamientos específicamente exactos. O sea, se va a tener un desplazamiento muy preciso. El arranque desde cero con carga mínima, la fuerza se multiplica, ya habíamos dicho, mediante el principio de Pascal. Entonces, este arranque con carga mínima quiere decir que nosotros no necesitamos cargas extras para realizar movimientos, ¿sí? Movimientos homogéneos e independientes de la carga. Seguimos hablando acerca de la fuerza y proporcionalidad de la misma durante el proceso de trabajo. Buenas características de mando, se puede manipular con mucha facilidad y realizar grandes trabajos. Y la protección de sobrecarga. Si no hay fugas, simplemente el fluido o el líquido que estamos utilizando no va a ceder. En cambio, el aire sí puede tener este inconveniente de que si queremos elevar algún elemento, por ejemplo, con el tiempo esto va a ir cediendo y no va a mantener en cuanto a un punto específico, ¿no? Dentro de las desventajas tenemos primero la contaminación del entorno, sensibilidad a la suciedad y dependencia de la temperatura. Esto pasa mucho en lo que corresponde a los aceites multígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la temperatura en la que están trabajando, cambian sus características de trabajo, ¿sí? Y de allí, dentro de la contaminación y sensibilidad a la suciedad, nuevamente, si nosotros abrimos uno de estos elementos o hay una pequeña fuga, lo que va a salir es el líquido, o en este caso, en la mayor parte de estos casos, aceites hidráulicos, y estos sí generan contaminación y suciedad en nuestro entorno, a diferencia de lo que ocurría con los sistemas neumáticos. Hasta allí, diferencias y semejanzas de sistemas neumáticos e hidráulicos. Entonces, no sé si hay dudas. Cualquier duda, ya saben, podemos revisarla al final de la exposición. Dentro de esto, hay que recalcar, por favor, aquí están las directrices para que usted pueda realizar su diagrama de Venn. Vamos a hacer una revisión breve acerca de lo que es la generación del aire comprimido. Entonces, para el sistema neumático principalmente, o el principal componente que nosotros tenemos es el aire comprimido. Entonces, decimos que el aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce y utiliza el hombre para reforzar sus recursos físicos. Entiéndase primero por aire comprimido, el aire comprimido por medios mecánicos, confinado en un reservorio a una determinada presión. Entonces, el aire comprimido es simplemente aire compactado, que nosotros hacemos que ingrese en un espacio más pequeño por algún medio mecánico. Ya en las próximas clases vamos a hablar acerca de los compresores y allí vamos a comprender esto de los medios mecánicos. Lo que se hace es compactar el aire en un espacio más reducido. ¿Para qué? Para poder controlarlo y manipularlo y obtener algún beneficio mecánico del mismo.
Diferente a los líquidos que son virtualmente incompresibles, el aire es fácilmente compresible. ¿Sí? Incompresibles, el aire es fácilmente compresible. Eso quiere decir que se comprime con facilidad y puede almacenarse en grandes cantidades en recipientes relativamente pequeños. El tamaño de los recipientes me va a permitir almacenar grandes cantidades de aire. ¿Sí? Entonces, en la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda, nosotros podemos ver cilindros o tanques de aire para el trabajo en industria de aire comprimido. Mientras más se comprime el aire, más alta es su presión. Mientras más alta es su presión en su recipiente, mayor tiene que ser la resistencia del recipiente. Entonces, los recipientes tienen que tener una alta resistencia de acuerdo a la capacidad del aire que van a comprimir dentro del mismo. Pero mientras mayor la presión que nosotros obtengamos, obviamente va a ser más alta la presión de trabajo que podamos obtener. En la parte izquierda, nosotros podemos ver un manómetro. Este manómetro me va a indicar la presión que se contenga dentro de un dispositivo y me va a permitir abrir y cerrar el paso del mismo de acuerdo a las presiones con las que yo voy a trabajar. La cantidad de separados y arrastres dependerá de la eficiencia de los equipos de tratamiento del aire incorporados a esa línea. Cuando hablamos de separados y arrastres, estamos hablando cantidad de cilindros, ¿sí? Cantidad de recipientes o reservorios. Depende de la eficiencia de los equipos de tratamiento de aire incorporados a esa línea. Entonces, que, por ejemplo, en el ingreso a los tanques después en la zona de compresores o en la zona de elementos mecánicos que comprimen el aire, deberíamos de tener algunos elementos que eviten las condensaciones, que retengan humedad, que eviten el ingreso de impurezas y cosas por el estilo. Estas condensaciones, juntamente con los condensados de aceites o degradados provenientes del compresor, recoger partículas metálicas de producto de desgaste, así como óxidos metálicos desprendidos de cañerías y polvo atmosférico, serán arrastrados por el flujo de aire hacia los puntos de utilización, constituyéndose en la fuente principal de deterioro de los componentes neumáticos, tales como. Vamos a hablar de eso, pero aquí vamos a hacer vamos a esperar un poquito, indicando lo que decíamos anteriormente, ¿no? Se tiene que tratar de trabajar con filtros que me permitan retener todos estos elementos que pueden atravesar las cañerías y llegar a los componentes, dándonos como resultado los siguientes inconvenientes. Primero, corrosión en tuberías metálicas. Ya nosotros hemos hablado mucho acerca de lo que es corrosión, así que sabemos de qué se trata. Corrosión en tuberías metálicas, perdón. En este caso deberíamos cambiar este tipo de tuberías. Segundo, entorpecimiento de los accionamientos mecánicos, ya puede ser por bloqueo o por deterioro de sus componentes. Si es por bloqueo, se tiene que hacer limpiezas periódicas del elemento. Si es por deterioro, se tienen que realizar los cambios y mantenimientos correspondientes. Tercero, errores de medición en equipos de control. Ya sabemos que en el caso de equipos de control, estos manómetros pueden permitir el desplazamiento de lo que corresponde a la aguja principal, haciendo que los controles no sean adecuados. Obturación de boquillas de arena, obturación de pistolas de pintura. Obturación quiere decir bloqueo en la salida de cada una de ellas. Degradación del poder lubricante de los aceites. El poder lubricante, eso quiere decir que ya no va a lubricar como correspondería. Lo que tendríamos que hacer es hacer un cambio del aceite. De ahí dice oxidación de los órganos internos en equipos receptores. En el caso de óxido se puede limpiar, pero si pasamos a corrosión, entonces tendríamos que cambiar este tipo de elementos. Tenemos bajo rendimiento de la instalación, obviamente va a perder su funcionalidad. Atascamiento de válvulas y un prematuro desgaste de órganos móviles, etc. ¿No? Para ir finalizando, nosotros tenemos lo que corresponde. Primero, leer, subrayar las ideas principales y pintar las imágenes del modo institucional
las páginas 131 y 132. ¿Sí? Segundo, elaborar en su cuaderno un mapa conceptual acerca de la neumática y la hidráulica, que es lo que hemos visto en esta clase. La información también se encuentra en su módulo. Y por último, realizar un diagrama de Venn acerca de las características de la neumática y la hidráulica. ¿Sí? Antes de finalizar, que me quedan un par de minutos, yo tengo algunas indicaciones. Entonces dice, ¿en los sistemas neumáticos se usan manómetros? Sí, en todo sistema que utilice tanto aire o líquidos de presión, utilizamos manómetros, no siendo necesario, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, manorreductores. Sabemos que hay diferencia entre un manómetro y un manorreductor. El manómetro me da una valoración de presión. El manorreductor me va a eliminar o reducir presiones. Sí, entonces hay que tener esa diferencia. En este caso, no necesariamente van a ser manorreductores, pero siempre vamos a utilizar manómetros para saber las presiones que contiene un cilindro o las presiones que estamos utilizando para trabajar. Segunda pregunta me dice, ¿qué pasa si el aire se desconecta del mecanismo, se cae el carro o tiene algún bloqueo o seguro el elevador? El elevador que vimos en las diapositivas es un elevador hidráulico, no neumático. En el caso de que, por ejemplo, se sale el dispositivo hidráulico, estos elevadores tienen un sistema de dentados, ¿sí? De dentados más cable que permiten que el vehículo se quede elevado si el sistema hidráulico pierde su aceite. Entonces, allí nosotros tenemos este tipo de seguridades para no tener accidentes. ¿Sí? ¿No hay preguntas adicionales? Entonces, están respondidas las dos preguntas que me hicieron por el chat. Señores, les agradezco mucho por su tiempo. La información va a estar en el Classroom, va a estar en el WhatsApp. Les solicito, por favor, nadie más me puso los nombres en la lista. Señores, les agradezco mucho y estamos viéndonos en aproximadamente 30 minutos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.